cambio climático y aves migratorias. Hoy en Liminal, la ciencia en movimiento. Y además les tenemos todos los detalles de la entrega del premio Ariel. Hola Laura, muy buenas noches. Alberto, qué alegría estar contigo cerrando la semana, pero viernes, con todo. Qué programón, ¿eh? Tenemos mucha información. Gran programa, grandes contenidos. Saludamos con mucho gusto a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y vamos directo a la información, porque hoy celebramos la libertad de pensar y de expresarnos. El Día de la Libertad de Expresión en México se conmemora el 7 de junio, fecha instaurada en 1951 con el fin de destacar la trascendencia de una prensa libre e independiente para la democracia mexicana. La libertad de expresión es un derecho humano universal que permite a todas las personas, sin excepción alguna, manifestar una opinión y difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión. En nuestro país, la libre manifestación de ideas y el ejercicio de otros derechos como la libertad de prensa está consagrada en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el ámbito internacional, lo podemos encontrar dentro del artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. La libertad de expresión es un derecho esencial de cualquier régimen democrático, por lo que su ejercicio pleno y libre demanda generar las condiciones adecuadas para que periodistas y medios de comunicación puedan hacer uso de ella en condiciones de seguridad. En el marco de la conmemoración de este día, es importante recordar que los gobiernos están obligados a proteger el derecho de libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información de diversos temas, tanto en Internet como en medios tradicionales. Para Noticias 22, Diana Obispo. ¿Cuáles son los avances del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura? Bueno, pues Víctor Gaspar se dio a la tarea de investigar y nos tiene todos los detalles. El proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, llevado a cabo en el más emblemático bosque de la Ciudad de México por el gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura y en coordinación con el gobierno capitalino, se acerca a la conclusión de su etapa de obras hacia la segunda quincena del mes de agosto de 2024. Chapultepec Naturaleza y Cultura ha contado con una inversión de 10.500 millones de pesos en diferentes rubros como la cultura, el medio ambiente y la movilidad a través de sus 4 secciones. El bosque creció a 866 hectáreas, al sumar 180 en la cuarta sección. El bosque ha sido reforestado con 296.333 árboles y la recuperación de 64.442 metros cuadrados en suelo verde que antaño eran concreto. También en materia ambiental se ha alentado la conservación de plantas ornamentales, generación de humedales y la descontaminación de ríos por aguas negras. En materia de infraestructura, se ha atendido a espacios como el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo, el Museo del Caracol, el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, la Sala de Arte Público Siqueiros y el Museo Nacional de Antropología, el cual fue atendido en temas estructurales y sistemas antifuego, además de la renovación de 7 de sus salas. La antigua residencia presidencial se ha convertido en el Complejo Cultural Los Pinos, que al momento ha recibido a más de 13 millones de visitantes y que se ha renovado con una inversión de 245.9 millones de pesos. Próximo a este complejo, también está recuperado el edificio Molino del Rey para convertirlo en el Sencali, Casa o Museo del Maíz, dedicado a la cultura alimentaria. En el área de movilidad, es precisamente desde el Complejo Cultural Los Pinos donde parte la línea de cablebús hacia el pueblo de Santa Fe. Otro de los proyectos es la calzada flotante Los Pinos, que con 248 metros de longitud y una inversión de 250 millones de pesos, permite la movilidad entre las secciones 1 y 2 del bosque. La rehabilitación de espacios como el Parque Caiclí y el Parque Parkour son otros de los proyectos que se suman al rescate de la Ermita Vasco de Quiroga, recinto del siglo XVI y que ahora alberga actividades culturales. El avance de los trabajos continúa en la antigua ensambladora de la industria militar, que albergará la Cineteca Nacional Chapultepec, y la cual presenta un 87% de avance y una inversión de 652.5 millones de pesos. En ese sentido también está la Escuela de Cine Chapultepec, con un 80% de avance, y el Centro de Formación y Producción Artística El Arsenal, con un 84% de avance,
y el cual brindará una oferta académica y artística. Eduardo Matos Moctezuma es uno de los arqueólogos más respetados, más queridos de México. Sin duda alguna, su extensa labor en favor del conocimiento de nuestro pasado prehispánico y la divulgación del mismo es reconocida. Por sus contribuciones en el estudio de la cultura mexicana, se le rindió un homenaje al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma en la Feria Internacional del Libro en Coyoacán. Como es bien sabido, Eduardo es en la actualidad profesor, investigador emérito del Museo del Templo Mayor y sin duda alguna se encuentra ya entre los más grandes arqueólogos de todos los tiempos. Merecedor del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, Eduardo Matos fue fundador y director del proyecto Templo Mayor. Dirigió excavaciones en sitios arqueológicos como Tula y Teotihuacán. Además colaboró en proyectos en sitios mayas y olmecas, como Bonampak, Malpaso y Comalcalco. Durante su carrera, ha publicado más de 500 trabajos de investigación y es miembro de la Academia Mexicana de Historia, el Colegio Nacional y la Academia Mexicana de la Lengua. Deseo para usted, maestro, una eterna presencia, donde alumnos, estudiantes, jóvenes, se inspirarán siempre de usted y usted siempre los inspirará en esa eterna presencia. Sabemos que el libro es el que nos da conocimiento, nos permite saber más y nos lleva a mundos imaginarios, a mundos reales, en fin, a una variedad de aspectos que tenemos que asumir, que tenemos que conocer para poder salir de la ignorancia. Durante su participación, el arqueólogo mexicano recordó y le agradeció a Rigoberta Menchú haber dejado en custodia en el Templo Mayor la presea y el pergamino que recibió como ganadora del Premio Nobel de la Paz. Le agradecí en aquel momento esa entrega que para ella significaba tanto el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y le dije, oye, Rigoberta, qué bueno que nos dejas la medalla, que nos dejas el diploma, pero ¿y el cheque del premio? Noticias 22, Óscar Cortés. El creador del gato culto, el escritor Paco Ignacio Taibo I, cultivó además de la literatura, pasiones como la gastronomía y el cine. Y justamente a partir de uno de sus libros sobre el séptimo arte, el cinematógrafo del Chopo programó una selección de películas. Vamos a ver. Entre el vasto universo de temas e intereses que el escritor e historiador Paco Ignacio Taibo I abarcó con su trabajo intelectual, el cine ocupó un lugar preponderante. Su pasión por el séptimo arte produjo obras referenciales como su Historia Popular del Cine o los libros que dedicó a María Félix, Emilio Fernández y Dolores del Río. A unos días de que se conmemore el centenario de su nacimiento, la Filmoteca de la UNAM organizó en su honor una jornada de proyecciones en el cinematógrafo del Chopo. La programación se conformó a partir de las películas que el propio Taibo menciona en los 3 tomos de La Risa Loca, Enciclopedia del Cine Cómico, otra de sus contribuciones más sobresalientes. Una obra que a mí me parece fundamental para entender el aparato emocional del cine, un recorrido justo a través de las mejores piezas del cine mudo y de un disfrute, ahí sí como cinéfilo. El homenaje, realizado la tarde de ayer, estuvo dividido en 3 programas distintos de cortos y largometrajes que iniciaron con la proyección del clásico del cine silente Safety Last, mejor conocido en México como El Hombre Mosca. La jornada concluyó con una selección de 3 de los mejores cortometrajes escritos, dirigidos y actuados por el legendario Buster Keaton. Esta función contó con la presencia de los hermanos Benito y Carlos Taibo, hijos del homenajeado, quienes compartieron con el público anécdotas y recuerdos familiares, como el hecho de que su padre convirtió el garage de su casa en una pequeña sala de cine o que durante un par de años fue subdirector de difusión de la Filmoteca.
dejando claro así que se trató de alguien que disfrutó del cine como pocas cosas en la vida. Yo creo que uno de los primeros lugares en la vida, aparte de... Segundo, después de escribir, ¿no? Escribir... No, primero su mujer. Bueno, ok, correcto. Mi papá no existía sin mi mamá. Exacto. Así. Lo mejor en papá era mi luego, mamá. en segundo lugar, escribir y el cine. El cine... García Riera decía que el cine era mejor que la vida y papá estaba convencido de ello. Aunque habría que decir que no sabría usar su proyector. Tenía un proyector Super 8 y quemó... No, 16 milímetros. ¿De 16? Sí. Quemó una película tras otra intentando ponernos así, contagiarnos esa risa loca que él mismo tenía. Noticias 22, César H. Meléndez. El guitarrista Fernando Mariña nos tiene una invitación imperdible. Se trata de una serie de conciertos dedicados al genio Leo Brouwer, que incluyen una obra que este compositor cubano le dedicó al propio Fernando Mariña. Leo Brouwer es considerado el guitarrista y compositor cubano más influyente de nuestro tiempo, y Fernando Mariña le rendirá un homenaje por sus 85 años de vida. Por esta razón, yo he decidido que mis conciertos de guitarra solista de este año, 2024, van a estar dedicados a homenajear la vida del maestro y por ende el programa que estaré interpretando en estos conciertos será un programa monográfico que solamente incluirá obras del maestro Leo Brouwer. Fernando Mariña incluye en su repertorio el estreno mundial de Motivos de Son número 3, una pieza que le dedicó el maestro Brouwer. Para mí Leo Brouwer es la figura más importante viva de la guitarra clásica en el planeta. Yo en realidad definí mi vocación por la guitarra clásica una vez que conocí sobre su música, ¿no? Digamos que antes de eso estaba yo más enfocado en el rock y en otro tipo de estilos de música. Pero bueno, yo ya estudiaba guitarra clásica también al mismo tiempo de esas actividades y pues el hecho de poder tener a una persona que admira a uno mucho en su carrera y tener la oportunidad de trabajar con él, pues reitero, no se puede explicar. Los conciertos se llevarán a cabo el día de mañana a las 7 de la noche en Librerías Gandhi en Miguel Ángel de Quevedo y en la Academia Do Re Mi en Ciudad Satélite el 20 de junio a las 7 de la noche. Consulta la página oficial para conocer las próximas fechas del homenaje. Invitarlos a que puedan asistir a estos conciertos, me va a encantar verles por ahí, va a ser muy ilustrativo derivado de estos estrenos que voy a hacer y bueno, puede ser una buena oportunidad para dedicar un poco de música al ser humano que aparezca por ahí. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Escritora, revolucionaria y feminista. Hoy recordamos a Dolores Jiménez y Muro. Dolores Jiménez y Muro nació el 7 de junio de 1848 en Aguascalientes. Fue periodista, ideóloga, intelectual zapatista y precursora de la Revolución Mexicana. Sus aportaciones la convirtieron en una de las revolucionarias más importantes de su tiempo. Defendió la repartición de tierras, el derecho a la educación y los derechos laborales. A los 9 años, se trasladó con su familia al estado de San Luis Potosí, donde presenció las tertulias literarias y la vida social de la clase media alta. 5 años después, Dolores comenzó su incursión en la poesía y en la escritura. Poco a poco, logró abrirse camino para formarse como profesora. Asimismo, desarrolló una fuerte inclinación por los principios del liberalismo juarista. En 1874, ya era reconocida por su talento como poeta. Escribió versos en los que rechazaba el intervencionismo expresando su deseo por tener una patria soberana, libre y justa. Entre 1873 y 1889, formó parte del grupo de periodistas que participaron en la edición de las publicaciones más importantes dirigidas a mujeres: Las hijas de la náhuac, El álbum de la mujer, El correo de las señoras y Violetas de la náhuac. En 1907, cercana a la causa de Madero, funda el Club Femenil Antirreeleccionista Hijas de Cuauhtémoc,
la primera sociedad política feminista. Formó parte de las fuerzas del general Emiliano Zapata y escribió el prólogo del Plan de Ayala. Dolores Jiménez y Muro falleció el 15 de octubre de 1925. Fue precursora del feminismo y gran partícipe del movimiento de la Revolución, con el propósito de defender los derechos políticos, los derechos sociales y particularmente los derechos de la mujer. Para Noticias 22, Diana Obispo. Dos artistas en Nueva York en los años 80 viven en un entorno turbulento en el que irrumpe la pandemia del VIH-Sida. Este es el argumento de la obra ganadora del codiciado premio Gerardo Mancebo del Castillo. El Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo se trata de un concurso nacional de dramaturgos que tiene como objetivo principal estimular la creación escénica profesional entre la comunidad artística. El ganador de este año es Jesús Marcelo Aguirre Treviño, por su obra Después de Peter. Después de Peter es el primer encuentro y el último encuentro de una pareja de artistas que vivieron en los 80s, que realmente existieron. Estos dos artistas son Peter Hujar y David Wojnarowicz. Ellos dos fueron artistas visuales, pintores y fotógrafos que durante los 80s vivieron en este Nueva York disruptivo, de contracultura, y sobre todo que pues tuvieron que sumergirse y tuvieron que vivir la pandemia del VIH-Sida. La obra de Jesús Marcelo fue elegida por unanimidad de entre 66 textos provenientes de diferentes regiones del país. Un escrito que, en voz del jurado, es una obra que logra una enorme potencia dramática por medio de una refinada voz poética. A mí me interesaba muchísimo explorar la memoria colectiva, cómo nosotros como sociedad tenemos una memoria histórica muy cortoplacista, muy corta. Sobre todo las nuevas generaciones solemos pecar de no tener conciencia histórica. Entonces Nueva York, a pesar de que hoy en día es una de las ciudades más como brillantes y más atractivas del mundo, durante los años 80 era una ciudad mucho más caótica, más salvaje, más insegura. De acuerdo con Marcelo, Peter y David son voces dispersas que representan a las millones de personas que murieron durante la pandemia del VIH en los años 80. A través del descubrimiento de su relación, se exploran las condiciones de vivir en la expulsión de una sociedad que no estaba preparada para permitirles existir. Entonces, la epidemia del VIH, del SIDA, impactó muchísimo, sobre todo a la comunidad LGBT en esa época, y el tratamiento que le dio el gobierno de los Estados Unidos y que le dieron los gobiernos mundiales fue muy injusto. Este premio se divide, el premio se divide en varias categorías. No solamente es el símbolo o el valor del premio, porque al final el hecho de que te escojan tres figuras o tres jueces de relevancia a nivel nacional, pues es muy importante y es muy significativo para mí, me honra demasiado. Además del monto económico de 120,000 pesos, el premio también incluye la publicación de la obra a cargo del programa cultural Tierra Adentro y la producción y programación de la dramaturgia en el foro La Gruta en el 2025. Para Noticias 22, Jorge Molina. ¿Se imagina la obra de Sor Juana, Los empeños de una casa, en versión karaoke con boleros incluidos? Esta residencia de verano contempla esta y otras obras que no hay que perderse. Con el reestreno de 3 obras de su repertorio y la presentación especial de un proyecto en ciernes, la Compañía Nacional de Teatro se encuentra realizando una residencia de 2 meses en el emblemático Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, un recinto que ocupa un lugar especial en la historia de la mayor agrupación escénica del país. Es un teatro con el que la Compañía Nacional tiene una historia enorme desde que empezó la compañía hace más de 50 años. Este fue uno de sus teatros sede, junto con el Teatro Julio Jiménez Rueda.
La residencia de verano inició anoche con la reposición de la puesta en escena Hotel Nirvana, que se presentó con notable éxito durante el mes de abril en el Teatro de las Artes del CENART. Escrita por Juan Villoro y dirigida por Antonio Castro, la obra está inspirada en los viajes que el psicólogo estadounidense Timothy Leary realizó a Zihuatanejo a principios de los años 60, con la intención de hacer de nuestro país la sede mundial de la expansión de la conciencia. Es una obra de gran formato que también tiene toques de comedia y que nos hace reflexionar sobre lo que ha sido la historia de México en estos inicios y lo que tenemos ahora en cuanto a pues, la no regulación del consumo de sustancias, digamos, psicotrópicas. Hotel Nirvana ofrecerá funciones de miércoles a domingo hasta el 23 de junio. A partir del sábado 29 del mismo mes, se presentará la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, Los empeños de una casa, en una versión metateatral ideada y dirigida por Aurora Cano. Esta propuesta se escenificó algunas semanas atrás en el Palacio de Bellas Artes, como parte de los festejos por el 90 aniversario del Coloso de Mármol. Es una comedia muy divertida, de enredos amorosos, pero también es musical porque está llena de boleros. Hay música en vivo y hay karaoke. Hay mucha diversión, ¿no? Aunque es teatro del siglo XVII, pero es hecho de una manera divertida. Como parte de su programa para jóvenes audiencias, la compañía reestrenará también la puesta en escena Y Fuimos Héroes de Maribel Carrasco, cuya temporada tendrá lugar del 9 de junio al 14 de julio, con funciones los sábados y domingos al mediodía. Finalmente, el 20 de julio se realizará la presentación especial de la obra de Enrique Olmos, El Antipalomas, dirigida por Daniel Arroyo. Si desea estar al tanto de la programación y actividades de la Compañía Nacional de Teatro, consulte su sitio web y redes sociales. Noticias 22, César H. Meléndez. Jalisco se prepara para la entrega del Ariel. Aquí los detalles. Esta tarde, desde el Teatro Degollado en Guadalajara, se dieron a conocer los pormenores de la 66ª entrega del Premio Ariel. La fiesta ahora tendrá como eslogan El cine se viste de México, pues estará dedicada a los vestuaristas del medio en nuestro país. Es una obligación de la academia ver todos los oficios que hay. Y el vestuario es un oficio que premiamos desde hace años y al cual era necesario darle la importancia que se merece. Este año los alcances de la ceremonia se extienden, pues se han consolidado alianzas con patrocinadores y nuevas plataformas de distribución. Vamos a proyectar a través de una cadena internacional que es Warner, a través de sus TNT y la plataforma Max, la ceremonia, lo cual nos va a hacer crecer en audiencia. Pero además hay que decir que no es excluyente a lo que hemos hecho cada año con nuestros aliados fundamentales, que son los medios públicos, encabezados por el Canal 22, quien ha transmitido en los últimos años la ceremonia en vivo. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que este año se reconocerá el trabajo de 3 mujeres indispensables del séptimo arte con el Ariel de Oro: Bridget Brock, Angélica María y Busi Cortés. Y ahora tenemos un momento muy notable del cine mexicano y en general a nivel mundial, donde hay más mujeres directoras que nunca, donde el año pasado en la ceremonia de la tuvimos 4 mujeres nominadas en la categoría de mejor dirección, que seguramente este año las nominaciones también contarán con muchas mujeres. Estas ganadoras del Ariel de Oro representan también ese trabajo. La ceremonia de entrega nuevamente se realizará en La Perla Tapatía, en el emblemático Teatro Degollado. La intención de la Academia no es quedarse en Guadalajara, sino itinerar la ceremonia del Ariel por toda la República. Es generar suficientes expectativas para que los estados, ya lo han hecho, se nos acerquen a ver la posibilidad de que la ceremonia sea en su estado. Si todo sale bien, los próximos años la ceremonia del Ariel, igual que pasa con los premios Goya en España, deberá ser en alguna ciudad del país. Armando Casas, durante la conferencia, anunció que la Academia próximamente podría crear un museo dedicado al cine mexicano, pero aún es una idea incipiente. Los nominados a la 66ª entrega del Ariel se anunciarán en las próximas semanas. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo.
París recibe a Pedro y Martín Coronel. La obra de padre e hijo dialoga en Art Plus Art Gallery de la capital francesa. El artista plástico Martín Coronel, hijo del artista Pedro Coronel, inauguró la exposición El regreso de Coronel a París, una exhibición mostrada como un diálogo artístico entre padre e hijo. Las obras son parte integral de la historia artística de México, vinculada a la vanguardia europea, especialmente francesa, que revolucionó el arte en el siglo XX. Las reediciones son realizadas por su hijo, quien se encarga desde hace varios años a la conservación, exposición y difusión de las obras de su padre. Pedro, nacido en Zacatecas, fue un pintor y escultor destacado por su estilo único y su contribución significativa al arte moderno mexicano. Su gusto por el arte lo llevó a estudiar en La Esmeralda, en la Ciudad de México, y posteriormente viajó a París, donde asistió a la Academia de la Grande Chaumière y fue influenciado por el trabajo de grandes maestros europeos. Por su parte, Martín estudió música en la Universidad Veracruzana y en la Facultad de Música de la UNAM. En 1987, montó su propio taller desempeñándose como ceramista durante 25 años y desde entonces cataloga y certifica las obras de su padre. La exposición estará en la Art Gallery de París hasta el 15 de junio. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Vayan tomando nota para llenar su agenda. Aquí está la cartelera cultural. Bienvenidos a la cartelera cultural. Si eres un amante de los libros, te encantará saber que del 7 al 16 de junio, la Plaza Hidalgo en Coyoacán se convertirá en el epicentro de la literatura, la cultura y el arte, con la conmemoración de la tercera Feria Internacional del Libro en Coyoacán, FILCO. Si deseas disfrutar de una buena taza de café y conocer más acerca de sus técnicas de elaboración, el Caféstival MX es tu destino obligado este 8 y 9 de junio en Casa Nuestra, antigua sede del Senado. Del 7 de junio al 25 de agosto podrás asistir a la exposición WordPress Photo 2024 en el Museo Franz Mayer. Se trata de la exposición más importante de fotoperiodismo a nivel mundial. Guardianes, mensajeros, ejecutores de las leyes divinas formarán parte de la exposición Ángeles, las huestes celestiales de la Tierra, en el Museo Nacional de Arte, la cual permanecerá abierta hasta el 8 de septiembre. Yo soy Diana Obispo y nos vemos en la próxima. Un boceto inédito de Diego Rivera está abriendo la puerta a muy diversas especulaciones. Se trata de la pieza titulada La Matriarca Maya, que vemos un cuadro, es la imagen de una mujer que amamanta a su hijo, realizada en la técnica de gouache. La obra no tiene firma ni fecha, por ello no había sido identificada. Sin embargo, en la parte posterior, Rivera escribió una dedicatoria a su amigo, el poeta Carlos Gutiérrez Cruz, donde explica que es un boceto para realizar un mural a un magnate burgués. Aunque no dice de quién se trata, tampoco sabemos si ese mural finalmente se hizo. Y para terminar, hay unas líneas bastante crípticas en esa dedicatoria. Rivera dice a su amigo: Carlos, hazme un verso que lo hiera, aunque su vanidad no lo comprenda. Una serie de misterios que quizás se develan o queden en oculto para siempre. Con esto nos vamos a una pausa. Pues sí, está tremendo, sí. ¿no? O sea, sí hay muchas cosas ahí un poco extrañas. Quedará para los investigadores. Pero bueno, está interesante hacer la investigación. ¿Qué tal que por ahí hay un mural desconocido de Diego Rivera? Sería maravilloso. Que nos dé claridad a todo eso. Efectivamente, en alguna casa. ¿Quién podrá dar luz para todo eso? ¿Alguien? Sí, hay que seguirle la pista a ese boceto. Estaremos muy al pendiente por si se descubre más información. Y con esto, una muy breve pausa. Regresamos enseguida. Cambio climático y aves migratorias es el tema de Eliminar la Ciencia en Movimiento esta noche. Adelante, Karen Rivera, te escuchamos.
¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. México es uno de los principales países de tránsito y albergue de aves migratorias. Un ejemplo de esto son los pelícanos blancos americanos, que originarios de Canadá y Estados Unidos vuelan más de 4,000 kilómetros hasta llegar a tierras nacionales para sobrevivir al invierno, refugiarse del frío y conseguir alimento. Contemplar estas especies es un agasajo, pero en las últimas décadas la deforestación, la agricultura industrial, la sequía, la contaminación lumínica y el cambio climático han alterado los patrones de migración de las aves, tanto en rutas como en tiempos. En el planeta existen más de 1,800 aves migratorias que cambian de lugar de reposo según las estaciones del año. Los motivos principales que las llevan a realizar esta acción son la falta de alimento, el aumento del frío y las condiciones climáticas desfavorables para su apareamiento y el desarrollo de las crías. Estas especies realizan los viajes más largos de cualquier ser vivo en el planeta, que superan hasta los 80,000 kilómetros al año. Por ejemplo, el chipe gorrinegro es capaz de recorrer 3,200 kilómetros sin escalas en 72 horas, algo así como 1,000 kilómetros diarios sin descanso. Estudios recientes indican que las aves migratorias tienen diferentes formas de orientarse: la posición del sol, de las estrellas, el curso de los ríos y mapas mentales. Las palomas, por ejemplo, tienen estructuras especiales en el cerebro que actúan como microimanes que les permiten percibir variaciones en el campo magnético de la Tierra. Una investigación publicada en la revista Scientific Reports señala que las aves realizan una auténtica estrategia para enfrentar el proceso de migración que comienza con la dieta. Algunas especies duplican su masa corporal incorporando alimentos ricos en antioxidantes, presentes en los invertebrados o los insectos, lo que significa que se alimentan en exceso antes de salir, como es el caso de la aguja café. Así, mejoran su estado oxidativo para disminuir los costos fisiológicos durante su recorrido. Pero con el cambio climático, también los insectos están en riesgo. Un análisis publicado en la revista Science reveló que el mundo está perdiendo aproximadamente el 9% de la población mundial de insectos cada década, lo que se relaciona de forma directa con el declive de las aves migratorias, que dependen de estos para sobrevivir. Los insectos son fuentes esenciales de energía para estas especies, no solo durante las épocas de cría, sino también durante sus extensos viajes, y afectan en gran medida el éxito general de su desplazamiento. El calentamiento global ha alterado los patrones de migración tanto en rutas como en tiempos y expone a las aves a entornos y condiciones nuevas, debido a que modifica la disponibilidad de alimentos, degrada los hábitats que éstas requieren y perturba las interacciones entre especies. Si el crecimiento de la hierba o de la comida se adelanta o se retrasa debido a las temperaturas extremas, los pájaros corren el riesgo de llegar demasiado tarde o demasiado pronto a su destino. Una investigación de la Universidad de Michigan encontró que 52 especies migratorias de Norteamérica han encogido su tamaño y han aumentado el de sus alas en las últimas décadas, lo que representa una respuesta al cambio climático y un sistema de adaptación compensatorio que permite un vuelo más rápido para que las aves no pierdan demasiada agua. Estudios recientes muestran que solo 9 de cada 100 aves migratorias están protegidas en toda su área de distribución. Los datos revelan que en las últimas 5 décadas se han perdido hasta un 40% de las poblaciones de algunas especies. Las aves son las embajadoras de la biodiversidad y son un testimonio de que para la naturaleza no hay barreras ni fronteras políticas, económicas o culturales que les impidan cumplir su misión. Es urgente proteger sus vidas, sus rutas y su hábitat. Hasta aquí la información. Nos vemos en la próxima. El videomapping es una de las propuestas audiovisuales que mayor auge han tenido en los últimos años. Un encuentro reflexiona sobre estas proyecciones monumentales. Este viernes, el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes celebró la primera edición de Lienzos Urbanos, un ciclo de charlas dedicado por completo a esa forma de creación audiovisual conocida como videomapping, en la que arte y tecnología se conjugan de manera espectacular. Creo que no había habido una serie de charlas sobre esta tecnología y sobre esta forma de celebrar la imagen en movimiento.
Entonces, pues es parte de nuestra labor también. El evento fue organizado por el Laboratorio de Imágenes en Movimiento del Centro Multimedia y tuvo lugar en el aula magna del CENART, cuyos muros interiores fueron intervenidos por una monumental proyección de videomapping por primera vez en su historia. Las 3 charlas realizadas durante esta jornada contaron con la participación de creadores visuales que han explorado las posibilidades de esta tecnología en distintos ámbitos, ya sea en proyectos educativos, artísticos o con fines publicitarios. Reunimos personas de teatro, de la industria, de eventos masivos y obviamente artistas a conversar con nosotros de cuáles han sido sus inicios, sus influencias, cómo ven todo este movimiento en este momento, en formatos exteriores gigantes, en interiores, en festivales. Además del intercambio de experiencias, las mesas se propusieron dilucidar colectivamente cuál habrá de ser el futuro de esta disciplina que no deja de expandir sus horizontes. Está siendo una herramienta muy importante para el teatro, pero también para muchas exposiciones, no solo como pieza artística, sino también como parte de la museografía. Creo que es una forma de comunicación experimental que se va extendiendo a muchos ámbitos. Las 3 mesas de conversación del ciclo Lienzos Urbanos pudieron seguirse vía remota a través del canal de YouTube del Centro Multimedia, donde quedarán alojadas permanentemente. Noticias 22, César H. Meléndez. La Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y el Museo Nacional de Arte Moderno son algunos de los recintos que se suman al mes de la diversidad. En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT y en conmemoración del Mes del Orgullo, la Inclusión y la Diversidad 2024, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, ofrecerá un amplio programa de actividades artísticas. Es también una de las iniciativas justo para ampliar los espacios dentro de la diversidad, también generar como puentes de comunicación con la comunidad, generar también un diálogo transversal sobre cuáles son también las urgencias, necesidades y también las reflexiones críticas sobre los acontecimientos que tienen que ver sobre el tema. El público podrá disfrutar de diferentes actividades artísticas y culturales en recintos como el Museo Nacional de Arte, el Museo de Arte Moderno, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, entre otros. Específicamente en el MUNAL, vamos a tener una conferencia con el maestro Ignacio Torres, que se llevará a cabo a partir de la pieza que contamos en el MUNAL, que es la pieza de Manuel Rodríguez Lozano del retrato que le realiza a Salvador Novo, titulada El Taxi, de 1924. Es una conferencia a las 7 de la noche, el jueves 26, impartida por el maestro Ignacio Torres Valencia, así como también actividades educativas, como algunas visitas guiadas que se darán los viernes 21 y sábado 22, entre las 11 y la 1 de la tarde, para el público en general, sin registro previo. La finalidad de abrir las puertas del INVAL es reconocer y celebrar la diversidad y dar cuenta de las numerosas manifestaciones identitarias y artísticas que, desde el ámbito de las artes visuales, se han visibilizado a través de la lucha. Es importante que los espacios museísticos sean lugares de reflexión, de crítica, pero también un lugar donde la gente se sienta segura. Y creo que también en estos momentos, ¿no?, en esta también situación que vivimos un poco de intolerancia, estos espacios de los museos se convierten también en estos lugares donde la gente tiene la posibilidad, ¿no?, de comprender y también de entender y sobre todo de vivir la experiencia en términos de cómo se construye comunidad desde los museos a partir de estos grupos de la comunidad LGBT. A través de estos eventos, el INVAL busca destacar la inclusión, la igualdad y la diversidad en sus recintos. Para más información de las actividades, puedes visitar la página web inva.gov.mx. Para Noticias 22, Diana Obispo. Y la invitación, como cada semana, es a seguir Noticias 22. También en nuestras redes sociales. Preparen su escáner código QR y vean a continuación parte de los contenidos que pueden disfrutar en estas plataformas. ¿Alguna vez te has preguntado si todas las especies están conectadas?
Bueno, el pabellón de la biodiversidad nos muestra su árbol de la vida. Acompáñanos a conocerlo. Tratamos de representar, por una parte, la enorme diversidad de formas que hay en nuestro planeta. Principalmente nos enfocamos en animales, en plantas y en hongos. Y lo que ponemos en el piso, donde yo estoy parado ahora, es un árbol filogenético. Y un árbol filogenético es una representación, un gráfico que intenta mostrarnos qué tan relacionados están unos grupos con otros. Al evolucionar, nosotros podemos encontrar una serie de patrones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, todos los animales que tienen vértebras están agrupados en una sola parte del árbol. Todos los animales que tienen exoesqueleto con quitina, una proteína que se llama quitina, están en otra parte del árbol. Entonces empezamos a encontrar patrones de diversidad, patrones de agrupamiento. Creo que es muy importante que todos nos llevemos un mensaje de que nosotros somos parte de este mundo, somos parte de esta enorme diversidad, y a pesar de que somos una especie maravillosa, somos solamente una ramita más de este enorme árbol de la vida. Ese sentido de unidad con todas las especies con las que compartimos este planeta es muy importante. Si nosotros nos sentimos parte de esto, creo que lo podemos conservar mejor. Oigan, ¿ya vieron la serie Bebé Reno en Netflix? Bueno, pues esta historia aún va a dar mucho de qué hablar. La plataforma Netflix asegura que luchará contra una demanda interpuesta por una mujer que alega fue difamada por la famosa serie Bebé Reno. La escocesa Fiona Harvey pide $170 millones de indemnización, acusando angustia mental, pérdida de disfrute de la vida y pérdida de negocio. Desde el 11 de abril que se estrenó, esta serie se convirtió en un gran éxito y un tema de conversación a nivel global. En la trama, el comediante Richard Gad revela que fue acosado por una mujer que le envió más de 40,000 correos electrónicos y cientos de horas de mensajes de voz, afirmando que se trata de una historia real. El documento legal, tramitado en California, menciona que los demandados contaron la mayor mentira de la historia de la televisión al afirmar que la historia es verídica. La plataforma declaró a CNN que defenderá el derecho de Richard Gad a contar su historia. En tanto, Harvey indica que a los pocos días de emitirse la serie comenzó a recibir cientos de mensajes e incluso amenazas de muerte. Noticias 22. Look, Martha, just go back home. Have a sneaky feeling you might be the death of me. A partir de 6 propuestas coreográficas se exploran las experiencias de integrantes de la comunidad LGBT+. Conozcamos los detalles. Con propuestas coreográficas de artistas que construyen y deconstruyen desde distintas miradas las reglas sociales impuestas por la sociedad, el taller coreográfico de la UNAM integró un programa dedicado a la diversidad. Muchas de estas obras tienen temática estrictamente dirigida al tema de la diversidad y de la aceptación, de la inclusión, de la comprensión, de la reflexión sobre los temas que abordan, todos los temas que abordan la diversidad. Es una invitación a la reflexión social e individual, y por supuesto también la autorreflexión de cómo aceptamos la diversidad en nuestras vidas. En este programa, titulado Enmarcando la Diversidad, contiene 2 obras inéditas: Indolente de Héctor León e Implosión de Salvador Sánchez. Tenemos 2 estrenos que son creación de 2 de los integrantes de la compañía, son creación de 2 de nuestros bailarines, y donde nuestros bailarines crearon, ensayaron, hicieron propuestas escénicas y abordaron temas actuales, y entre esos la diversidad. El resto del programa lo integra una obra inédita titulada Notas al piano sobre Magritte, de Isabel García, una coreografía que aborda el tema de la migración, de Faiza Grutens, y obras de Gloria Contreras. Tenemos 3 piezas. Solo para un ángel contemporáneo, que es una pieza maravillosa, es un solo de un nombre, y que muchas veces se le dio alusión o simbolismo a este solo relacionado con el Che Guevara. También vamos a presentar el escarabajo, ya que hablamos de otro tipo de diversidad, una diversidad animal. Es una bailarina que se transforma en un solo con música de Ravel maravilloso de la maestra Contreras, y el espectáculo de hoy cierra también con una pieza de la maestra Contreras que se llama Noche de Encantamiento, con música de Silvestre Revueltas. Esta
Esta gala se presentará el domingo 9 de junio en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Con imágenes de Saúl Nieto y Enrique Varela, informó Óscar Cortés. Ya inició el afamado Festival de Tribeca en Nueva York. ¿Quieren saber qué mexicanos participan en este encuentro? Veamos. En la Gran Manzana ha comenzado el 23º Festival de Cine de Tribeca y México está presente con 6 películas. Desde el 2002, que fue creado, pues siempre se ha caracterizado por ser una especie de termómetro de la diversidad y de las nuevas narrativas que precisamente se están presentando al año de cada una de sus ediciones a través del mundo. En la competencia de narrativa internacional participa El ladrón de perros de Vinco Tomichic Salinas y La cocina de Alonso Ruiz Palacios. Esta última es una coproducción entre México y Estados Unidos y se realizó con el estímulo fiscal a proyectos de inversión para la producción y distribución cinematográfica nacional Eficine. Estrenó en Berlinale y pues justamente decían que cautivó tanto en Berlinale como en Tribeca, ¿no? Que es seleccionada porque tiene este símil de hablar precisamente nuevamente de la migración, pero a través de las cocinas y de este rush que hay y de todas las personalidades y nacionalidades que se pueden encontrar en una cocina. En la sección de Spotlight Plus participa Estado de Silencio de Santiago Maza, una película sobre la violencia que viven los periodistas en México. Se está imponiendo lo que hay. El festival ha intentado como meter un poquito de diferentes estilos, narrativas, muchísima inclusión, no tanto por cuota, que justamente podría ser un tema que esté de moda, sino porque siempre se ha distinguido porque es Nueva York, ¿no? Es precisamente este crisol de culturas. Las otras 3 películas mexicanas en esta fiesta son los cortometrajes Beso de Lengua de José Luis Horrero, Quiero estrellarme en seco contra el parabrisas del amor de Fernanda Tovar y Pasariño de Natalia García Gras, producido por el Centro de Capacitación Cinematográfica. Estas nuevas generaciones de cineastas que están presentando ya sus cortos en lugares tan importantes como Tribeca, pues es una especie de presentación y de ensayo. El Festival de Tribeca reportó 13,000 películas inscritas este año. Solo se seleccionó el trabajo de 114 cineastas y 86 proyectos de la selección son estrenos mundiales. La programación se extiende hasta el 16 de junio. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Heredero de la mejor tradición pictórica, Adrián Socorro muestra por qué este arte sigue teniendo una enorme vigencia. El artista cubano Adrián Socorro, de formación artística autodidacta, presentará por primera vez en México su nueva exposición Dibujos y Pinturas. Y es uno de los exponentes más importantes de su generación. Tiene una búsqueda muy particular de lo que es lo cubano, de lo que es el interior lo cubano, más allá del folclore o de lo que entendemos como identidad cubana, que son colores brillantes, azules, el mar, el cielo. Adrián se enfoca más en el alma del cubano, en la identidad del cubano, en sus relaciones cotidianas, en la relación del individuo con su entorno, con la propia épica revolucionaria, con la propia épica de la cultura y de las artes visuales cubanos. Ser uno mismo y mi ser uno mismo son algunas de las exposiciones destacadas del artista cubano, además de ser fundador del proyecto de Bienal Ríos Intermitentes, del artista María Magdalena Campos. A mí me gusta mucho decir que sus obras me recuerdan mucho a las pinturas negras de Goya, por ejemplo, porque trabaja sobre toda esa, llamémosle, locura tropical, ¿sabe? Toda esa profundidad, toda esa sinergia que tiene lo cubano. Pero yo creo que bebe de los 90, bebe de sus maestros, bebe de la gran plástica cubana, ¿sabes? Así con esa G mayúscula. Ha participado en más de 20 exposiciones colectivas en España, Estados Unidos y Suiza. Las obras de su autoría forman parte de colecciones públicas y privadas. Yo creo que precisamente el acierto de Adrián
en el criterio curatorial que lo estamos trayendo acá a la Ciudad de México, es que es una muestra muy fehaciente de lo que podría ser una combinación simbólica, una combinación de técnicas. Desde el expresionismo, por ejemplo, podríamos hablar más claros hasta toques de realismo en los rostros, en sus primeros planos de los personajes. La exposición estará hasta el 21 de junio en la Galería René Picard Fresco del Círculo Cubano de México, ubicada en la Colonia Roma. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Las infancias, las editoriales alternativas y los libros antiguos un poquito raros, extraños, son temas centrales de la Feria del Libro de la Frontera, en la que el fútbol también va a ocupar un lugar central. Vamos a ver más. Durante la conferencia de prensa de la Feria del Libro de la Frontera, se dieron a conocer los detalles de las más de 300 actividades que se tienen programadas para dicho evento, el cual se realizará del 21 al 30 de junio en el Centro de Convenciones Injectronic de Ciudad Juárez, Chihuahua. Este año el lema o el concepto de la feria va de poesía y disidencias. Y todo va justamente en este tenor. Tenemos muchísimos poetas invitados. La feria estará dividida en 3 secciones, una dedicada a las infancias, la otra va dirigida a editoriales alternativas o dirigidas a la venta del arte. Por último, estará el pabellón de libros antiguos o de rarezas difíciles de conseguir en otros lados. Nos da la oportunidad de trabajar pues justamente con librerías de viejo, ¿no? En donde abres también este mercado que, si bien está presente, sobre todo en las ciudades más grandes de México, pues queremos también como trabajar sobre empujar, ¿no?, este tipo de economía. El equipo de fútbol juvenil de Ciudad Juárez, Las Bravas, realizaron un convenio en el evento, pues ellas harán que la literatura y el deporte se mezclen, realizando presentaciones de libros y lecturas de poesía. Y algunos de los países invitados serán Colombia, Canadá, Estados Unidos, entre muchos otros. Necesitamos generar estos espacios de diálogo y de reflexión en donde podamos converger, y no converger exactamente en las ideas, o no solo eso, ¿no?, sino estar los cuerpos presentes, que funcione como una parte o una forma de encuentro entre escritores del norte, del centro, del sur del país, pero también de otras latitudes. La programación de la Feria del Libro de la Frontera podrá consultarse la próxima semana en sus redes sociales. Para Noticias 22, Ileana Luna. Y nos despedimos con música. Hoy es cumpleaños del legendario Tom Jones. El cantante y actor galés con tesitura de barítono vive un gran momento a sus 84 años. Pues sí, fíjense que a lo mejor recuerdan algunos de ustedes que nos están viendo, fueron en abril pasado, se presentó en México con mucho éxito, con muchos fans, le fue muy bien, tiene toda la energía del mundo. Cantante seguido por nuestros padres. Sí, bueno, ¿no? Pero es y ya transgeneracional, ¿no? Transgeneracional, sí, hay que reconocer su tiempo. Pues una felicitación a Tom Jones y buen fin de semana. Ustedes, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, vámonos a cenar. Vámonos ya, volando.